Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los hijos, nuestros amigos, hermanos que estamos aquí reunidos. Hemos venido para entregarte a ti la alabanza, la honra y la gloria que tú mereces, Señor. Hemos elevado, Señor, nuestros cantos y oraciones a ti, Señor. Ahora te rogamos que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra conciencia, que vengas a fortalecer nuestra vida, Señor, que vengas a darnos nueva esperanza. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, confiamos en ti, Señor. Habla tú, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Siéntense, hermanos, les pido su atención un minuto más. En el nombre de Jesucristo, quiero titular esta enseñanza: el llamado de Jesucristo a que tengamos ánimo. A ver, diga ánimo, hermano. ¡Ánimo! Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Me imagino que cada uno de nosotros hemos pasado, hermanos, por situaciones críticas, difíciles, por las circunstancias de la vida que pues no podemos escaparnos a ellas. Situaciones que nos afectan, que nos duelen, que nos hacen sufrir, llorar, que pues nos desaniman en cierta forma. Y esto es parte de la historia de nuestra vida, porque mientras estemos en este cuerpo, así va a ser. No es posible que siempre estemos alegres, tampoco es posible que siempre estemos llorando. Hay altibajos, ¿verdad? Y lo que sí es importante, hermanos, asegurarnos es que caminamos con el Señor. Si estamos con el Señor y el Señor está con nosotros, pues venga lo que venga, vamos a tener siempre la victoria y vamos a llegar a la meta final con la ayuda de Dios. Porque no vamos solos, ¿verdad? El Señor dijo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo creo que hemos pasado situaciones así. Y la Biblia nos habla, hermanos, que en la antigüedad el mismo pueblo de Dios, Israel, en su peregrinación pasó etapas de mucho desaliento, porque pues iban por el desierto y a veces les faltaba el agua y a veces se desesperaban y no miraban cuándo llegarían a la tierra prometida. Así que en el transcurso de ese trayecto, hermanos, el pueblo de Dios se desanimó, así dice literalmente la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia, hermanos, también tenemos esos momentos en los que pues no nos falta, ¿verdad?, algún problema que nos desanime. Y independientemente de qué sea lo que trae desánimo a nuestras vidas, siempre Dios provee, hermanos. Por eso en la iglesia existe el don de exhortación, y muchos de ustedes tienen el don de exhortación, y usted hace muy bien, hermano, hermana, de acercarse a un hermano, a una hermana, a un amigo, a un vecino, a una persona cuando lo ve decaído, lo ve estresado, lo ve triste, lo ve abatido, porque conoce su situación. Cuando usted llega con esa persona para decirle que va a pasar la tormenta, para decirle que todo estará bien, para decirle que Dios está ahí, para decirle que usted va a orar, le da palabras de ánimo, hermanos, esa persona se queda diferente, muy diferente, porque recibió de alguien una palabra de aliento, una palabra de estímulo, y eso ayuda muchísimo en muchos aspectos a las personas que están pasando por dificultades. Pero yo quiero que en esta tarde usted y yo, hermanos, escuchemos al mismo Señor Jesucristo, que tengamos ánimo. Si un amigo puede darnos ánimo, una amiga puede darnos ánimo, alguna persona, alguna palabra, algún gesto, alguna actitud nos puede animar cuando estamos pasando por esas situaciones, ¿cuánto más, hermanos, cuando el mismo Señor Jesucristo nos dice que tomemos ánimo? Así que, independientemente, hermanos, cuál sea su situación, cada quien tiene su historia, cada quien tiene su propia vida, cada quien tiene sus propios problemas, hermanos, y el único que conoce a perfección nuestra condición real es Dios. Nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos las situaciones. ¿Por qué pasa esto o lo otro? No podemos entender todo, pero Dios sí lo entiende. Si usted está pasando una situación que usted no ha logrado entender, yo quiero decirle que Dios sí la conoce, y Él tiene planes, tiene propósitos para su vida. Lo importante entonces es que nosotros podamos, hermanos, apropiarnos de esa promesa del Señor y creerle al Señor. Este versículo que leímos, hermanos, se refiere en el contexto, ya lo conocemos, a una historia muy importante, uno de tantos milagros que el Señor hizo.
¿verdad? Mientras él anduvo predicando, porque él sanó a muchos enfermos y consoló a muchos afligidos, hasta resucitó muertos, etc. De manera que para nosotros, cuando leemos los evangelios, continuamente vamos a encontrarnos con las manifestaciones de poder que el Señor hacía con muchas personas. Entonces aquí en esta ocasión dice la Biblia que un hombre paralítico, hermano, fue llevado a Jesucristo por 4 personas. No dice la Biblia si eran familiares o amigos o vecinos, solamente dice que eran 4 personas que se compadecieron de aquel hombre que estaba ahí tirado, paralítico, ¿verdad? Sin poderse mover, sin valerse por sí mismo. Y esta condición, hermanos, es una condición muy terrible. Desde la antigüedad hasta hoy sigue siendo algo muy tremendo, porque la persona no puede moverse, no puede movilizarse, levantarse normalmente como lo hacemos usted y yo, o una persona saludable. Entonces esta persona, hermanos, fue llevada a los pies de Jesús entre 4 personas. Y mientras este hombre era llevado, tal vez él no se explicaba, no dice tampoco la Biblia si el Señor, ¿verdad? Ya habían escuchado algo del Señor, cuando menos el enfermo. Lo cierto es que la Biblia nos narra que cuando Jesucristo miró, hermanos, la fe de ellos, la fe de los 4, entonces el Señor se vuelve al paralítico viendo la fe de ellos. Esto no quiere decir, hermanos, que usted y yo tenemos la posibilidad de levantar a muchas personas que están enfermas porque usted tiene fe, porque usted tiene confianza en el Señor. Tal vez su amigo, tal vez su vecino, tal vez su familiar no crea en Dios. Tal vez, aunque esté muy necesitado, él no sepa nada de Dios, pero usted sí sabe, usted sí cree y usted sí tiene fe en el Señor. Entonces usted y otros 2 más, hermanos, vamos a unirnos para levantar a muchas personas en el nombre de Jesucristo y llevarnos a los pies de Jesús. Y aunque ese hombre no sepa qué está pasando, hermanos, aquellos otros sí saben. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían que Jesucristo tenía el poder para levantar a ese hombre. Ellos no podían hacerlo y sabían que nadie más lo podía hacer, pero la fe de ellos, hermanos, y dio bendición a este hombre. Viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, hermanos, qué bendición tan grande. Lo llevan por una necesidad y el Señor empieza dándole una bendición mucho más grande de la que él esperaba. Porque este hombre, aparte de estar paralítico, era un hombre pecador, un hombre que no conocía nada de Dios, que estaba, hermanos, envuelto tal vez en la vida del pecado, sin Dios, sin esperanza y sin salvación. Pero entonces aquí el Señor, hermanos, hace un milagro doble, principiando primeramente, hermanos, dándole la salvación, perdonando sus pecados. Y esto quiere decir que la necesidad y la desgracia más grande del ser humano, hermanos, no es el cáncer, no es el SIDA, no es el diabetes, no son las enfermedades físicas. Aunque esto aqueja a la humanidad y aunque esto nos alcanza a nosotros, así un hombre, una mujer, una persona puede estar moribunda, hermanos, en el lecho del dolor, allí muy enfermo, muy grave, hermanos, pero aún ni así, siquiera esa enfermedad es lo peor que puede estar pasando. La desgracia más grande de un hombre, de una persona, es, hermanos, vivir, hermanos, sin Dios y sin esperanza en el mundo. La desgracia más grande para una persona es no conocer a Jesucristo y no tener la dicha del perdón de Dios. Pero alguien le va a llevar a Cristo. Un amigo, una amiga o alguna persona le va a llevar una semilla, como dijeron las hermanas, tal vez un folletito. Alguien va a tocar la puerta, alguien lo va a invitar. Ahí en la televisión, en el radio, en la casa, en la calle, o en el parque, o en la iglesia, usted tiene la dicha de escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios que le llama a la salvación. Y entonces, hermanos, el Señor trae una palabra de bendición para este hombre. Ustedes saben que hoy también lo vemos, pero antiguamente, hermanos, el único recurso que tenía una persona paralítica era estar en un lugar público para vivir de la limosna de la gente. Era su único recurso, no podían moverse, trabajar ni nada. Entonces era una desgracia total. Así que cuando el Señor mira, hermanos, a aquellos hombres y luego se dirige al paralítico, hermanos, despierta la murmuración entre los que estaban ahí presentes. Cuando el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, inmediatamente, dice la Biblia, empezaron a cavilar en sus corazones, porque había ahí muchos religiosos, pero que no conocían el poder de Dios. Y decían entre sí:
¿quién es este para perdonar pecados? Porque ellos están ignorando que el que estaba ahí era el mismo Dios humanado. Jesucristo tiene todo el poder para perdonar pecados. No solamente para levantar un muerto, no solamente para quitar la lepra, no solamente para dar oído al sordo. No, hermanos, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Todopoderoso. Es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. La Biblia dice, hermanos, que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Y en ningún otro hay poder, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que quiere decir entonces, hermanos, que la gente que estaba ahí escuchando y viendo, siendo testigos de esta restauración total de un hombre paralítico, ignoraban que el que estaba allí era el mismo Dios, el Mesías, el Cristo prometido. Y por eso ellos, hermanos, estaban cavilando, estaban preguntándose por qué este siendo hombre le dice: tus pecados te son perdonados. El Señor les dijo: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Y luego le hacen la pregunta: ¿qué es más fácil decirle a este hombre: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate y anda. Si usted hubiera estado ahí, hermanos, y hubiera sido uno de los críticos del Señor, ¿qué hubiera respondido? ¿Qué hubiera dicho? Bueno, pues, Señor, pues yo creo que es más fácil decirle: tus pecados te son perdonados, que decirle: levántate y anda. Pero el Señor le dijo: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Inmediatamente aquel hombre se levanta, hermanos, en victoria, sano y salvo. Y esto nos habla, hermanos, que Jesús nos está trayendo a nuestra vida, hermanos, una esperanza. Tal vez usted, hermanos, se sienta espiritualmente atado, se sienta inmovilizado espiritualmente. Cuando una persona no conoce a Dios, las cosas espirituales, hermanos, le son locuras o no las entiende, cuando menos. Pero muchas veces usted como creyente, hermano, sufre de cierto parálisis espiritual. Tal vez tenga dones del Espíritu, tal vez tenga el Espíritu Santo, tal vez tenga muchas habilidades, pero está maniatado, ¿verdad? En otras palabras, no puede movilizarse. Yo quiero decirle, hermano, que el Señor esta tarde le dice: ten ánimo, hijo, levántate en el nombre de Jesucristo. Como le dijo Pedro a aquel hombre paralítico: no tengo oro, no tengo plata, a lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Entonces el Señor, hermanos, trae aliento, trae vida, trae salvación, trae salud a un hombre muy necesitado. Yo creo que nosotros tenemos que reconocer, hermanos, cuando estamos pasando por esas situaciones. No hay ninguna condición humana que Dios no pueda resolver, siempre y cuando nosotros tomemos también la iniciativa, hermanos, o tengamos la oportunidad de acercarnos al Señor. Y hay muchas historias más, y no voy a mencionarlas todas, pero sí quiero recordarles una historia más, hermanos, donde el Señor se dirigió también, ¿verdad?, a otra persona. Dice la Biblia que una ocasión llegó un hombre a pedirle auxilio al Señor Jesús mientras él predicaba, un hombre llamado Jairo. Y cuando este hombre llega con Jesús, Jesús le dice: está bien, su hija se estaba muriendo. Digo: Señor, ten misericordia, mi hija está agonizando. Digo: Señor, está bien, yo voy para allá, vamos. Y en el camino, hermanos, dice la palabra que había una mujer desesperada, desahuciada. Yo no sé, hermanos, cuál sería la reacción suya o mía, hermanos, si el doctor nos dice que ya no hay ningún remedio para su enfermedad. Eso es triste, es doloroso. Pero cuántas historias, hermanos, de personas desahuciadas por la ciencia médica. Bueno, esta mujer tenía, hermanos, 12 años padeciendo una enfermedad muy terrible, un flujo de sangre, dice la Biblia. Y lo más triste es que había agotado todos sus recursos, ya no tenía dinero, los doctores no pudieron hacer nada por ella. Entonces algo escuchó ella acerca del Señor, y cuando vio que Jesús iba en el camino, entonces ella se llenó de fe. En otras palabras, ella estaba destinada a morir, y tal vez muy pronto. No había solución, no había remedio, no había ninguna forma de cómo ella se salvara de esa situación. Pero cuando ella escuchó de Jesús, y cuando tuvo la oportunidad de saber que por ahí iba caminando el Señor, entonces ella, hermanos, muy débil, muy enferma, y además en contra de lo que ellos sabían, porque una persona inmunda, según la ley, ni debía ser tocada por nadie, ni debía tocar a nadie más.
Entonces ella entre la multitud se abrió paso y dijo: si solamente yo tocare el borde del vestido de Jesús, yo seré sana de este azote. Hermano, dice la palabra que como pudo, la Biblia dice que como pudo, ella llegó y tocó el borde del manto de Jesús. Y en ese momento dice la Biblia que aquella mujer fue sana inmediatamente, en el instante. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud salió de mí. Hermano, la mujer estaba atemorizada, pero su temor era ese, que siendo inmunda, una mujer inmunda conforme a la ley, ¿cómo se le ocurría tocar al más santo de todos los santos, a Jesucristo? Ya no digamos a la demás gente. Ella, según la ley, no tenía derecho de tocar a nadie, y había tocado a muchas personas. Tal vez estaba muy atemorizada de que se dieran cuenta que ella había sido la que había tocado a Jesús. Pero cuando Jesús se vuelve a ella, le dice: ten ánimo, hija, tus pecados te son perdonados y eres libre de tu azote. Y en ese momento aquella mujer igualmente, hermano, recibe la sanidad de su alma y recibe la sanidad de su cuerpo. Así que yo no creo, hermanos, que nosotros podamos pasar una situación que Dios no pueda solucionar. Pero miren, qué triste cuando una persona desanimada, hermanos, abandona la causa, como decimos vulgarmente, dobla las manos, se rinde. Hermano, eso no debe ocurrir, cuando menos con un creyente, con un cristiano. Nunca, jamás debemos rendirnos. Esta mujer, hermanos, pudo haberse abandonado a morir porque ya no había esperanza. Y pudo haber dicho: ¿cuándo voy a tocar? Se llevó a mucha gente. Y pudo haber hecho muchas cosas, pero ella no de fe. Y ella dijo: si solamente tocare el borde de su manto, seré salva. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, ante el desaliento? ¿Cómo reacciona usted cuando llega el desaliento por la causa que sea? Porque son muchos los problemas, las situaciones. Puede ser que lo despidieron del trabajo. ¿Cómo se siente una persona cuando pierde el empleo? Hermano, está acercando el fin del mes y están los compromisos, la renta, están todos los compromisos económicos y usted no cuenta con dinero y ni siquiera con el trabajo. ¿Cómo quiere que se sienta alguien así? Por supuesto que se siente desanimado, se siente triste, se siente estresado y preocupado. ¿Cómo se siente una persona cuando pierde la salud? Cuando pierde algún ser amado, cuando tiene alguna pérdida de ganancias o lo que sea. Hay situaciones que nos van a traer el desaliento. El problema es cómo reaccionamos cuando estamos pasando por esa situación. No es conveniente que usted doble las manos ante el desaliento. Usted debe recordar que Jesucristo tiene una palabra de aliento para usted en todo tiempo, siempre y cuando usted procure saber algo de Él, seguirlo donde va, allá donde se encuentra. Allí el Señor está para usted, para bendecirlo, para levantarlo en el nombre de Jesucristo. Y de alguna forma, hermanos, Dios va a utilizar. Miren, ¿por qué creen ustedes que estas hermanas se están preparando? Y me da mucho gusto, en la mañana estuvieron bien felices las hermanas aquí, bien contentas, porque Dios la está capacitando, Dios la está levantando en el nombre del Señor. Miren, no sabe usted cómo lo va a hacer el Señor, pero usted no se preocupe. Si va a mandar un ángel, si va a mandar una dorca ungida, si va a mandar un varón, si va a mandar a alguien, el Señor va a escoger 2, 3, 4 personas, a alguien que lo lleve. Lo importante es que usted, en medio del desaliento, en medio de la tristeza y de la derrota, en lugar de doblar las manos, no pierda la esperanza, sabiendo que en medio de todo eso está Jesucristo para ayudarlo. Y entonces va a llegar la bendición a su tiempo, conforme a la palabra del Señor. Entonces esta mujer, hermanos, estaba temerosa, estaba triste y estaba a la vez confundida, pero el Señor le aclara todo. Porque otra vez su bendición no fue solamente física, sino espiritual. Se restauró a la sociedad. Una persona inmunda era una persona desechada, como un leproso también. Un leproso no podía convivir con nadie, estaba desahuciado, desechado de la sociedad y de la ciencia médica, hermanos. Pero cuando Jesucristo vino, Él se enfocó a los pobres, a los necesitados. Él fue el único personaje, hermanos, que se acercó a un leproso y pudo tocar sus llagas para que fueran restaurados. Conforme a la ley no había solución, no había remedio, pero muchos leprosos fueron limpios por el poder de la palabra, por el mismo Señor Jesucristo. Entonces eso vino a hacer el Señor. No importa, hermanos, cuál sea la condición suya, si está pasando en este momento esos momentos críticos, difíciles, yo quiero pedirle que usted entienda que ahí está el Señor en medio de todo eso. Quiero que recordemos, hermanos,
aquella ocasión en que el Señor, dice la Biblia, que se fue al monte a orar y dejó a sus discípulos que cruzaran el mar de Galilea en la barca. Y dice la palabra que ya muy noche, entrada la noche, mientras Jesús oraba en el monte solo, sus discípulos iban cruzando el mar, pero se levanta luego una tormenta, una tremenda tormenta en medio del mar. Sentían que el barco se hundía. No estaba el maestro ahí, estaban atemorizados, estaban con mucho terror, hermanos, porque yo no sé si usted ha pasado esas experiencias, pero hace poco tiempo fuimos con unos familiares y un primo me llevó a pescar, a mí y a un sobrino, ¿verdad? Y resulta que, pues yo creyendo que él era pescador, ¿verdad? O era marinero. Y él nunca ni sabía nada de lancha, ni sabía nada. Nomás tenía una lancha y tenía motor y podía darle, ¿verdad? Pero no sabía nada de eso. Yo no supe hasta que andamos lejos. Y resulta que andamos en alta mar, bastante retirados de la orilla del mar. Y en eso nos apagó el motor. Y no quería prender el motor, y luego quiso anclar la panga y estaba tan hondo que la ancla no alcanzaba a atorarse y el viento le iba jalando. Y él estaba asustado, no quería demostrarlo. Y mi sobrino, pues más asustado porque ni sabía nadar ni llevaba chaleco, y estábamos a varias millas de la playa, de la orilla. Y yo no crean que no tenía miedo, pero yo estaba orando también. Miramos allá lejos una lancha y le decíamos señas, no, ni nos miraban. La ola muy grande, el viento estaba fuerte y la lancha pequeñita, unos 12 pies, 10 pies tal vez, muy pequeña. Hermanos, y pues si alguna vez me acordé del Señor fue allí, ¿verdad? Dije, Señor, ten misericordia. Yo sé nadar, pero estaba muy lejos. Dije, no, pues aquí vamos a tener problemas, ¿no? Y estuvo ahí mi primo echando mecánica hasta que por fin quiso prender el motor y nos regresamos. Pero fue una experiencia que causa terror, ¿verdad? Que causa terror. Ahora, ¿qué sentiría usted, hermano, a medianoche, una tormenta? En los tiempos de Jesús, hermanos, no eran las embarcaciones como ahora, no eran de muchos motores, ¿verdad? No eran de una propela y un timón, era puro remo y era pura fuerza. Y ahí estaban batallando, hermanos, que se hundía y no se hundía la barca, cuando de repente se les aparece el Señor, hermanos, allá enfrente, y se asustaron, dijeron, un fantasma. Aparte que estaban temerosos, dijeron, un fantasma. Pero ¿qué le dijo el Señor? Hermanos, la palabra del Señor nos dice, no temáis, yo soy, dice, tengan ánimo. En otras palabras dijo el Señor, no estén atemorizados. Y entonces Pedro, para asegurarse que era el Señor, dijo, Señor, si tú eres, di que yo también camine sobre el mar. Ven, le dijo. Y Pedro se brincó de la barca y empezó a caminar, hermanos, sobre el mar, pero miraron las olas muy altas y entonces empezó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame que perezco. Jesús tiende la mano y lo levanta, hermanos, y el Señor lo llena de ánimo, de seguridad y de confianza. Yo quiero decirle, hermano, que todos nosotros hemos pasado por alguna tormenta más de una vez. Hemos pasado por situaciones tan críticas y difíciles que parece que nuestra barca se va a hundir, pero de repente se aparece el Señor Jesucristo y nos dice, hijo, hija, ten ánimo, yo soy, no temas. Esa es la condición de los discípulos. Estaban atemorizados, desanimados y tristes, pensando que iban a aparecer, cuando en lo más, hermanos, difícil de la prueba, ahí aparece el Señor para darles, hermanos, la respuesta. Hermanos, el mar es aquietado, el Señor reprende las olas, reprende el viento, viene la bonanza y los discípulos se ponen tranquilos ahí en medio del mar, porque ahí está la presencia del Señor. Hermanos, yo creo que estas experiencias nosotros tenemos que valorarlas, porque ¿quién no está expuesto a pasar por situaciones así? Hemos pasado situaciones muy críticas, pero allí hemos visto la mano del Señor. Tened ánimo, yo soy, no temáis, dijo el Señor. Entonces, cuando usted esté pasando una situación así, hermano, tal vez usted vea el caso perdido, porque eso es lo que nos asusta más. Esta situación no tiene remedio. Según nuestra mente, según nuestra visión, según nuestras posibilidades, nosotros decimos, esto no tiene solución. Como dicen vulgarmente, esto no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Como decimos, aquí se acabó todo, ya no hay esperanza, no hay solución. Hermano, eso cree usted. Y está bien, porque somos humanos, nuestra mente es muy finita, nuestra capacidad muy limitada, pero tenemos a un Dios todopoderoso, un Dios que tiene en control la tormenta, el viento, la mar, las olas, las corrientes.
Hermanos, Él tiene en control cada situación. Él lo tiene ahí. Y por eso es tan importante que cuando usted se desanime, hermanos, en lugar de llorar, en lugar de dejarse ahogar, o en lugar de dejarse morir porque esté enfermo y está grave, no, hermano, clame al Señor Jesucristo y crea que el Señor está ahí. Qué triste entonces cuando una persona se desalienta y en lugar de venir más seguido al culto, deja de venir al culto. Y en lugar de leer más la Biblia, deja de leer la Biblia. Y en lugar de orar y ayunar más, hermano, deja de hacerlo. Como que actuamos al contrario. Es que cuanto más necesidad tengamos, hermanos, más debemos de buscar al Señor. Cuanto más desanimado esté usted, hermano, no importa que ahí tirado en el piso, Señor, ni tengo ganas de orar. Señor, estoy enojado, ni quiero ayunar, pero aquí estoy ayunando. Díganle su verdad, toda la conoce. Y tal vez en medio de sus rezongaderas, como decía mi mamá, ¿verdad? En medio de todo eso, hermano, Dios va a tener misericordia de nosotros, porque Él conoce nuestra condición. Y ahí, en esa necesidad, hermano, Dios va a extender su mano, Dios le va a traer la calma, Dios le va a traer la paz, le va a traer el ánimo. Pero es importante que usted, aún en medio del desaliento, del dolor, de la tristeza, de la aflicción, usted tenga el suficiente ánimo para buscar la presencia de Dios, para doblar sus rodillas, para clamar al Señor, y entonces el Señor va a escuchar su voz y va a estar ahí, hermanos, para darle la victoria en el nombre del Señor. Hay muchos pasajes muy hermosos que nos hablan, hermanos, de cómo el Señor tiene para nosotros ese bálsamo espiritual que nos da el ánimo necesario. Dijo el Señor a sus discípulos: yo les he dicho estas cosas para que en mí haya paz. En el mundo tendrán aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos hermanos y hermanas están sufriendo, hermanos? Miren, es más, todos. El mundo está en contra de Dios y de todo lo que sea de Dios. Entonces hablamos del mundo, hermano, de ese sistema pecaminoso que gobierna las tinieblas. Cuando nos referimos al mundo, nos referimos al sistema de Satanás que gobierna al mundo y emplea toda clase, hermanos, de influencias malignas. El mundo está contra nosotros, ofrece placeres pecaminosos, fornicación, adulterio, lascivia, borracheras, hermanos, disensiones, pleitos, una serie de situaciones que batallan contra el alma, pensamientos, etc. Entonces la lucha contra el mundo es continua, pero Jesucristo dijo: yo he vencido el mundo, y también ustedes van a vencer toda tentación, toda influencia, todo engaño, al mismo maligno, hermanos, lo vamos a vencer, porque la Biblia dice que resistamos al diablo y huirá de nosotros. Así que cuando usted tenga que batallar contra el mundo, contra las tentaciones, contra el pecado, acuérdese, hermano, el Señor dice: tengan ánimo, así yo también he vencido el mundo y ustedes también van a vencer. Porque esas pruebas son diarias, hermano, porque estamos en el cuerpo y entonces nadie se escapa. Hay que luchar con esos pensamientos, hay que luchar con esas atracciones del mundo, hay que luchar contra esas ofertas del maligno, hermanos, y cerrarle la puerta a Satanás. Y en medio de esa batalla está Jesucristo, como cantamos ahorita, ¿verdad? Cantamos que Jesucristo es un guerrero, amén. Y Él denle la batalla y denle la victoria, hermanos, y Él nos da también la victoria a nosotros. El último caso que quiero mencionar, hermanos, es un caso muy importante que no sé si usted lo ha leído, me imagino que sí, pero los últimos capítulos del libro de Hechos de los apóstoles nos narran la parte final del ministerio del apóstol San Pablo. Cómo, hermanos, él pasó situaciones tan críticas de un concilio a otro, muchas veces fue juzgado, fue golpeado, y en esta ocasión, estos últimos capítulos nos habla, hermanos, que Pablo estuvo a punto de morir, hermanos de los judíos, y la situación era que Pablo predicaba a Jesucristo, y aunque él fue perseguidor, aunque él fue un fariseo, un maestro en Israel, pero llegó el momento de su conversión, y cuando él se convirtió en Jesús, entonces empezó a predicar el evangelio, que según los judíos contradecía la ley, y ese era el problema por el que Pablo estaba siendo juzgado, a tal grado, hermanos, que lo golpearon,
Luego hicieron un complot para matarlo. Se juntaron 40 judíos y dijeron: no vamos a comer nada hasta que matemos a Pablo. Y estaban haciendo esa trama mientras un sobrino de Pablo escuchó, un hijo de una hermana de él, escuchó que querían matarlo. Y entonces fue y dio aviso a la autoridad. Y a otros